Bueno, ahora sí, buenos días a todos, le damos la bienvenida y les agradecemos participar junto con nosotros en este nuevo encuentro de GMA Capital. Hoy, digamos, contamos con un invitado especial que obviamente ya lo están viendo, Daniel Artana, así que tenemos el honor de poder compartir nuestro ciclo de hoy junto con Neri. Y bueno, justamente nos va a ayudar en un momento bastante particular de la Argentina, donde vamos a poder entender y poder ayudar a tomar mejores decisiones, particularmente en lo que respecta a post-elecciones, ¿no? Que es inminente ya las elecciones y obviamente son muchas las decisiones que hay que tomar. Con lo cual, como siempre, vamos a tener abierto el espacio para preguntas. Ahí contamos con la herramienta de Zoom para que cada uno pueda ir eh, eh, subiendo las preguntas que quiera. Nosotros vamos a estar coordinando para que junto con Neri y Daniel podamos evacuar todas las preguntas que tengan. Con lo cual, Daniel, te damos la bienvenida, muchas gracias y continuamos. Bueno, primero les quiero agradecer al equipo de GMA Capital que me haya invitado a compartir algunas reflexiones con ustedes. Un poco lo que hablamos con Neri es que yo paso un PowerPoint como para disparar un poco los temas principales y después, bueno, entiendo que vamos a dialogar un poco con la audiencia, Neri, yo y ustedes si quieren. Así que, bueno, si les parece, voy a tratar de compartir la pantalla. Yo entiendo que se ve bien ahí, ¿no? Bueno, yo voy a hablar un poquito de coyuntura porque me imagino que las preocupaciones de todos van más que por cómo está la actividad y otras cosas que lo que uno haría en una charla en tiempos más normales. Yo voy a tratar de poner el foco en las cuestiones que están generando intranquilidad, por lo menos las que a mí me parece que están generando intranquilidad. Pero bueno, antes de eso, nada más que, como tenemos los datos de actividad económica, y el gobierno ha hecho un poco de hincapié mirando que ha habido un rebote importante en la actividad económica. Argentina ahí son las barras celestes. Uno lo que puede ver, estas son mediciones de PBI de varios países ajustados por estacionalidad. El punto arbitrario de partida es finales del 2019, previo a la pandemia, y lo que podemos ver es que Argentina básicamente ha seguido la evolución de otros países, incluso un poquito por debajo, si uno toma los datos agosto que hay disponibles, un poco por debajo de Chile, de Perú, de Colombia y de Brasil. Pero de todas maneras ha sido un rebote bastante razonable a medida que se han ido reduciendo las restricciones, las cuarentenas y otras restricciones. Era natural que la economía fuera reaccionando. Esa reacción, de todas maneras, no tuvo un impacto similar en el empleo. Ahí esto está puesto en números índices porque los valores son muy distintos, pero lo que pueden ver es que el empleo total, que es el área sombreada, ha tenido un rebote, pero que todavía se ubica previo, yo diría unos 3-4 puntos por debajo de lo que había previo a la pandemia. Y en particular lo que uno tiene es que los asalariados formales privados, que es la línea punteada verde, están todavía 6 puntos por debajo de lo que estaban previo a la pandemia. Y lo que sí tienen es que ha habido una continuidad en el crecimiento del empleo público, que es la línea roja, digamos. Después uno ha tenido, sí, una caída muy fuerte en el empleo informal, una recuperación importante, pero en general la devolución del empleo privado no ha sido satisfactoria. Esto ha pasado en otros países también, pero de todas maneras uno tiene una recuperación en la actividad y es un rebote menos vigoroso en materia de empleo. Todo después sabemos que la inflación ha seguido estando muy alta, hemos subido otra vez al territorio de 50 plus en materia de inflación, y eso lo vamos a ir discutiendo en las diapositivas que vienen. La verdad que no sé cómo va a dar la elección, porque lo que uno tiene es encuestas de todo tipo. Si ustedes vieron ayer un poco los diarios, estaba la gente de Marshall & Fitch diciendo que al gobierno ellos lo tienen con menos de 30 puntos a nivel país, sacó casi 32 en la PASO, lo cual empeoraría el desempeño relativo a la PASO. Después PACME ayer a la noche mostraba que por ahí en la provincia de Buenos Aires se acercó, aunque estaría perdiendo la lista del gobierno, pero está con una diferencia menor. Bueno, no lo sabemos, pero lo que sí podemos ver es que a pesar en este gráfico que tiene la confianza del consumidor, que elabora la Universidad de ITEL, la confianza de la gente en el gobierno, que es la línea celeste,
medida la del consumidor en el eje de la derecha, que uno ve algún rebote en la confianza del consumidor, desde un mínimo de 35 a niveles un poco por arriba de 40, y eso no se ha traducido, como ocurría en otros momentos en el pasado, en una mejora en la confianza del gobierno. Es decir, ha habido alguna mejora en la situación económica, producto del rebote de actividad que mostramos antes, pero eso no ha detenido la caída de la confianza en el gobierno, que está medido en el eje celeste. Con lo cual, es difícil pensar que uno pueda tener una reversión del resultado electoral importante. Puede achicarse un poco la diferencia, pero de todas maneras el gobierno debería perder la elección de medio término, digamos. Bueno, acá, para meternos un poco ahora en los temas que son más urgentes, esto que tenemos acá es la evolución del tipo de cambio oficial, real, o sea, ajustado por la inflación de nuestros socios comerciales y de Estados Unidos, nuestros socios comerciales en el caso del multilateral, de Estados Unidos en el caso del bilateral, y por la inflación argentina. Ahí lo que ustedes pueden ver es que sí, Argentina tiene desde algún momento de mediados del 2018 un tipo de cambio que no es un tipo de cambio con atraso cambiario manifiesto, como hubo en la última parte del gobierno de Cristina y en los 2 primeros años del gobierno de Macri. Es un tipo de cambio que en los oficiales se ubica por debajo de los tipos de cambio a la salida de la convertibilidad. Obviamente, si uno le agrega la brecha, el dólar duro está incluso por arriba de los tipos de cambio de salida de la convertibilidad, en el momento que es tipo de cambio único. Pero lo que yo me quiero detener es en eso que está marcado ahí en el cuadrado rojo, que es que uno ve una apreciación muy importante desde el momento en que el gobierno puso en marcha el plan urna. El gobierno, ya entrando al año electoral, empezó a tomar decisiones de alterar precios relativos con la intención de afectar la tasa de inflación, aunque sea temporariamente, con el objeto de ganar algún voto. La primera decisión en tal sentido fue disponer aumentos de tarifas que eran en electricidad y gas por debajo, eso fue a principios de año, por debajo del 10%, cuando el presupuesto tenía aumentos que eran entre 30 y 35%, según reveló la propia Secretaría de Energía. La segunda decisión es empezar a devaluar al 1% por mes, al mismo tiempo que uno se movía hacia una política fiscal y monetaria mucho más expansiva, que era inconsistente con esa devaluación. Y la tercera, más reciente, es esta decisión de imponer un control de precios más duro. Sabemos que esto mucho no le ha funcionado en términos de inflación, pero algo bajó la tasa de inflación. O sea, cuando uno se sienta arriba del tipo de cambio oficial, la tasa de inflación algo cede, pero lo que vemos es una apreciación del tipo de cambio real. Y si uno pone el foco en realidad desde finales de mayo con datos diarios en lugar de promedios mensuales, uno ve una apreciación muy importante. Y en realidad uno se pone a pensar, independientemente que la discusión de cuál es el tipo de cambio real de equilibrio es una discusión compleja, porque depende de muchos factores, en realidad las cosas que ocurrieron desde fines de mayo para acá hubieran sugerido una depreciación del tipo de cambio real, porque básicamente lo que hemos tenido es una reducción en el precio de nuestro principal producto de exportación, que es la soja, un ambiente internacional que se complica un poco desde el punto de vista de que ha subido un poco la tasa de interés internacional, se ha complicado un poco la economía de Brasil. En general, todo eso debió haber llevado, que de hecho es lo que pasó con la moneda de algunos de nuestros socios comerciales, alguna depreciación. Pero acá lo que hicieron, en el contexto del plan UNA, es apreciar fuertemente el tipo de cambio real. Yo voy a argumentar después que independientemente de esta apreciación, que no parece muy sostenible por lo que acabo de decir, igual el gobierno después de la elección va a tener que hacer alguna corrección nominal en tipo de cambio, porque básicamente uno tiene que pensar que yo puedo mirar el tipo de cambio desde el punto de vista de la sostenibilidad de las cuentas externas, la competitividad o como ustedes lo quieran llamar. Pero además tengo que mirar el equilibrio en el mercado monetario, donde el gobierno ha estado emitiendo mucho, la demanda de dinero obviamente con una inflación creciente está reduciéndose, y por lo tanto uno puede mantener eso durante algún tiempo, pero en algún momento o rescata el dinero, que hoy el gobierno no tiene muchos instrumentos para rescatar el dinero, o tiene que resolver esa inconsistencia subiendo el denominador, que es el nivel general de precios, y para que suba el nivel general de precios tiene que subir el tipo de cambio nominal. Es decir, el gobierno va camino a una devaluación simplemente para limpiar el exceso monetario, que puede tener algún condimento adicional si es que tiene que corregir este atraso en el tipo de cambio respecto de lo que hubiera sido razonable en función de la evolución de las variables externas. Y acá uno tiene
que cuando uno mira el 21 y piensa el 22, piensen que en el 21 hemos tenido 3 factores que han contribuido, en algún caso, a mejorar las cuentas externas, los 3 a mejorar las cuentas fiscales, que son la suba que tuvimos, que bueno, ustedes lo conocen bien, la suba que hemos tenido en el precio internacional de la soja, que pasó de 3.50 a valores por arriba de 500 en algún momento en Chicago, la ampliación del capital del fondo, que significó para la Argentina una inyección de 4.400 millones de dólares, y por último, a nivel fiscal, el aporte extraordinario del aporte solidario. Digamos. Esto le permitió al gobierno mostrar, que ahora lo vamos a ver, una mejora en las cuentas fiscales junto con alguna contención del gasto. Bueno, estos factores empiezan a desaparecer a medida que nos vamos metiendo en el segundo semestre por el lado del gasto y algunos empiezan a atenuarse por el lado de los ingresos. De todas maneras, le permitió esto también a la economía mejorar las exportaciones en alrededor de 1.000 millones de dólares por mes y obviamente mejorar el resultado fiscal. Y además hubo, entre comillas, alguna moderación fiscal y monetaria en el primer semestre, y obviamente moderación fiscal y monetaria, es decir, menos emisión de pesos y más flujo de dólares, aunque sea transitorio, ayudaron a calmar la brecha cambiaria, que recuerden ustedes había tocado valores muy altos allá por octubre, noviembre del año pasado. Entonces miremos un poco esto. Ahí fíjense el salto que ha habido en las exportaciones, que permitió recuperar importaciones, bastante, a pesar de que hay algunas restricciones. Ahí hay algo puntual, porque todavía uno ha tenido un salto que de hecho en septiembre se revirtió un poco. Aparentemente hay algo puntual ahí porque hay un diferencial de precios entre los precios de Chicago y los precios FOB Puerto Argentina que no se explica por restricciones de venta de Estados Unidos a China, sino que aparentemente se explica por algún problema climático, ¿no?, que afectó a algunos puertos en Estados Unidos. Es un tema transitorio, eso quizás pueda haber incentivado a algunos a adelantar un poco de exportaciones. Y ha habido también algún aumento puntual en exportaciones de energía, que son cuestiones no permanentes, sino puntuales, pero de todas maneras, aún si uno recorta un poquito la línea azul, ha habido un aumento muy importante en las exportaciones, y eso permitió que la recuperación de la actividad económica que tira las importaciones para arriba se pudiera hacer a pesar de que el Banco Central tiene reservas escasas. De hecho, también mejoró la posición de reserva del Banco Central en la primera parte del año. Después sí tenemos esta discusión de esto que muestra el indexo, el comercio exterior devengado, y lo que hemos visto recientemente es una nueva restricción del Banco Central para los pagos anticipados de importaciones. Bueno, ahí pueden ver en el gráfico de abajo los pagos de importaciones de caja y las importaciones en celeste y las importaciones devengadas en rojo. Bueno, las líneas se parecen porque otras veces tiene diferencias puntuales. El Banco Central decidió intervenir, pero en realidad lo que parecería que ha pasado, si lo miran en el otro gráfico, el de arriba, es que las liquidaciones de exportaciones bajaron respecto a lo que fue las exportaciones devengadas. De todas maneras, la abundancia de dólares del primer semestre del año hoy es menos relevante. Sabemos que el Banco Central está perdiendo reservas para intervenir y tratar de contener la brecha. Hoy tiene una posición de reservas bastante frágil, porque uno tiene reservas que en la medida que se cumpla con el pago al fondo de la cuota de diciembre, deberían reducirse fuertemente. Hoy tenemos reservas netas, reservas líquidas, perdón, en alrededor de 2.500 millones de dólares. Pero una parte de eso supuestamente está comprometido para pagarle al fondo. Bueno, repasemos un minuto lo fiscal, porque esto condiciona el año que viene. Ahí estos son promedios móviles de 6 meses en valores constantes para suavizar el tema de los pagos de aguinaldo, así que muestro un poco la tendencia, no el dato del último mes. Los valores llegan hasta septiembre. Ahí pueden ver en la línea roja el ajuste fiscal en buena parte de caja, pero también con algunas cuestiones estructurales de Macri y Duhovne. El gobierno actual que deja de reducir el gasto aún antes de la pandemia, pero a partir de ahí tiene la montañita esta por la pandemia. Después viene un proceso de normalización, pero fíjense que esto empezó a darse vuelta. Y eso no se explica por aumento en el gasto social, que empezó a darse vuelta, pero mucho menos. Lo que sí tenemos es un aumento muy importante de los ingresos,
Pero sin embargo, cuando uno le quita los ingresos excepcionales, que sabemos que no se van a repetir el año que viene, que son los CEX y el aporte extraordinario, uno tiene una evolución de ingresos que va más a tono, incluso un poquito por debajo de lo que sugiere la evolución de la actividad económica. Y lo que tienen es el PBI en las barras y la línea verde de abajo del gráfico anterior de los ingresos del gobierno. Bueno, ¿esto qué marca hacia adelante? Que la línea verde además tiene el efecto de la duplicación de la recaudación de derechos de exportación producto de la soja, y por lo tanto uno tiene hacia adelante alguna dificultad. No es tan fácil cumplir las metas de ingresos que se puso el gobierno en el presupuesto para el año que viene, cuando uno le saca lo extraordinario. Pero, ¿qué pasó con el gasto? Bueno, ahí tienen alguna recuperación en la inversión pública, que es la línea celeste, pero ahí se ve un fuerte salto en la línea azul, que son los subsidios a la energía y al transporte, básicamente subsidios al sector privado, pero la mayoría es energía y transporte. Ahí pasábamos de alrededor de 60.000 millones de pesos por mes en el mínimo a valores que van camino a los 140.000 millones de pesos por mes. Esta decisión de sentarse arriba de las tarifas genera una complicación fiscal a futuro. Seguramente esto forma parte un poco de los cortocircuitos con la línea técnica del fondo, que son de público conocimiento. Es decir, cuando si te están reclamando un programa, es porque lo que están viendo no les gusta, digamos. Hay que leerlo un poco entre líneas, ¿no? Bueno, desde mediados de año el gobierno entró en modo electoral en materia de política fiscal y política monetaria. La emisión, que había promediado 40.000 millones de pesos por mes en el primer semestre, va a 240 o 250.000 millones de pesos en el cuatrimestre julio-octubre. Algo lograron financiar en el mercado local. Sabemos que hay un poco de trampa, porque como han estado incentivando a los bancos a que coloquen parte de los encajes en títulos, aproximadamente 3/4 parte de estos 440.000 millones serían contra encajes bancarios, y por lo tanto financiamiento genuino del mercado es un cuarto de estos 440.000, es decir, prácticamente el gobierno no ha podido financiar déficit fiscal. O sea, déficit fiscal sí renueva los vencimientos de capital e intereses, pero por arriba de eso consigue poco. Y el efecto monetario de este financiamiento al Tesoro, en alguna medida lo han estado esterilizando, también colocando más letras y pases netos en el sistema financiero. Entonces la pregunta es si de acá para adelante pueden seguir con este mix de política, es decir, emitiendo y esterilizando, porque uno ve que hay poco espacio en el mercado local para financiar déficits fiscales, primario estoy hablando. Y la respuesta a eso es no, porque básicamente empezamos a tener estos son las letras y pases del Banco Central, medidos en porcentaje del PBI, están acercándose al récord que hubo en el momento de Sturzenegger. Claro que la confianza hoy es mucho menor que en aquel momento, y además en aquel momento una parte de las letras las tenía directamente inversores privados, hoy están todas en el sistema financiero. Pero si uno quiere ser un poquito, meterse un poquito más en los números del sistema financiero, empieza a notar que el margen se va achicando. Por eso la resolución de ayer de darle más incentivo a los bancos, el gobierno está jugando al límite, digamos, no hay mucho margen para poder repetir eso en los 2 años que le quedan de mandato. Ahí lo que tienen es, en las barras rojas, ahí está puesto también los finales de los 80, sabemos cómo terminó esto en el año 89, yo no creo que eso se vuelva a repetir, ahora lo voy a aclarar por qué, pero fíjense en las barras rojas, que es la exposición de los bancos a el Tesoro y al Banco Central. Es decir, cuánto tienen del activo en el ELIX, pases netos y directamente títulos del gobierno. Fíjense que eso a final del 2015 era 35%, a final del 2019 era 38%, hoy están ya en 42, 43. ¿Cuál es la contracara de eso? Que los préstamos al sector privado pesan cada vez menos en el activo de los bancos, el típico crowdinato. Lo que en el fondo está haciendo el gobierno es financiar el déficit fiscal, como no consigue voluntariamente en el mercado, lo financia con los depositantes a través de cargar a los bancos con letras o directamente con títulos públicos. Entonces, si uno quiere mirar la exposición de Banco Central al Tesoro como porcentaje de los depósitos, tiene que mirar la línea azul, y ahí ve que el número es alrededor del 70%. Fíjense que hoy la exposición al sector público es mayor que la que había al final
o sea, final del año 2080, del año 1988, después tenemos el Plan Primavera, porque hoy la situación es distinta que aquel momento que terminamos en la hiper, porque en aquel momento el Banco Central, sobre los pasivos remunerados del Banco Central, lo que hoy serían las LELIQs y los pases netos, pagaba una tasa de interés real de 20-30 puntos por año. Entonces eso les generaba un cuasi fiscal en términos reales monumental. Hoy el gobierno paga tasas de interés habitualmente negativas, con lo cual tiene un déficit nominal fenomenal, pero que ajustado por inflación es negativo, el cuasi fiscal. El nominal es impactante, ¿no? Hoy está el pago de intereses por las LELIQ son 120.000 millones. Está bien que tiene algunos ingresos del gobierno, pero el pago de intereses por las LELIQ y los PAS está en 120, 130 millones de pesos por mes. Van camino a 1,5 billones por año, pero otra vez es nominal, nota al pie de página. Cuando uno mira sostenibilidad fiscal, yo tengo que mirar el déficit ajustado por inflación. Si tengo una corrida, importa el nominal, porque me corre todo. Tengo que tener los pesos para bancar la corrida nominal. Entonces, no es que el número nominal no importe, pero el verdadero problema pasa cuando uno tiene un déficit en términos reales monumental. Pero lo único que yo quiero argumentar acá es que uno no tiene mucho espacio desde el gobierno para pensar que van a poder seguir cargando a los bancos con riesgo sector público y que los depositantes se van a quedar mirando como si esto fuera así, porque en realidad si quisieran tener riesgo sector público lo asumirían directamente, digamos. Déjeme saltar esta porque así nos vamos. Estos son los agregados monetarios privados. Esto muestra también que hay algún límite, porque normalmente cuando uno emite, esto muchas veces se omite en la discusión, vieron que los economistas más cercanos al gobierno dicen, bueno, se emite y no pasa nada. Bueno, hay rezagos en la política monetaria, pero además la consecuencia de la emisión sobre el nivel de precio no depende únicamente de lo que uno hace con la oferta, sino también qué pasa con la demanda de dinero. Y fíjense que ahí en los momentos de grandes hiperinflaciones, tanto la demanda de base monetaria como el M2, que el M2 es el dinero transaccional, circulante, cuentas corrientes y cajas de ahorro, y el M3 le suma a esto los plazos fijos, bueno, eso prácticamente desapareció en la hiper del 89. Bueno, hoy estamos muy lejos de eso. Es decir, uno tiene una demanda de dinero transaccional y el M3 mucho más alta que la que había en aquel momento, por eso hay que ser muy burro para irse a tener una aceleración de la inflación como la hubo en aquel momento. Pero lo que uno ve también, por lo menos en la línea naranja, a la derecha del gráfico, es que la demanda de dinero transaccional venía reduciéndose. ¿Por qué venía reduciéndose? Porque uno tiene inflación en ascenso, es decir, yo tengo un costo de oportunidad por tener cuenta corriente en el banco. Acá hay una caída forzada por el apretón monetario del programa del final de Macri, en el acuerdo con el fondo había un apretón monetario muy importante, así que probablemente esto lo normal hubiera sido un valor un poquito por arriba. Este salto tiene que ver con la pandemia, pasó en todas partes del mundo, ante la incertidumbre, empresas y familias se sentaron arriba de la liquidez, pero a medida que uno va avanzando, esto se debería ir normalizando, y fíjense que ese proceso de normalización se frena porque el gobierno está metiendo dinero. Ahora ese dinero probablemente la economía no lo quiere para hacer transacciones, es decir, uno va a tener que digerir esto, ¿no? Y todavía queda algo por digerir, yo diría un par de puntos del PBI. ¿Cuál es la bottom line de todo esto? No me va a salvar la demanda de dinero, que me acepte más pesos, no tengo tanto espacio como antes para seguir cargando a los bancos en el margen, en realidad mucho más no queda, por lo tanto, si no mejoran los números fiscales para el año que viene, el impacto en la emisión va a ser mayor y uno podría tener el riesgo de subir un escalón en la tasa de inflación que venimos subiendo desde la salida de la convertibilidad. Piensen que pasamos de 0, redondeando a 10-15% anual, después nos fuimos a 25-30, después nos fuimos a 50 en el final de Macri, bajamos a 36 con la pandemia y ahora estamos otra vez en 50. El riesgo es no de irnos a la hiper, pero que subamos otro escalón a 70-80%. Ese riesgo está, y si el gobierno no aprieta un poco los números fiscales y termina financiándose con emisión, que es lo último que le queda, eso puede generar un problema en este sentido. Bueno, ¿cómo imaginar los 6-7 meses posteriores a la elección? Primero, a ver, ¿qué sabemos y qué no sabemos? Primera pregunta que yo no tengo la respuesta, y hay mucha especulación entre los analistas políticos, ¿qué va a pasar con la coalición de gobierno si se repite el resultado de la PASO? Es decir, si el gobierno pierde la elección de medio término.
Piensen ustedes que esta es una coalición entre gente que se detesta, más Alberto Fernández, Cristina, entre ellos se detestan todos, y sin embargo había algo que los unía, que es el poder. Si pierden la elección, y además teniendo en cuenta que vienen 2 años por ahí complicados en materia económica, está la tentación de romper la coalición. Mi impresión, otra vez no es mi área, pero si quieren lo podemos discutir después, es que a Cristina, si hace control de daño, le conviene quedarse adentro. Simplemente piensen lo que pasó con el último vicepresidente que abandonó el barco en el medio de una situación complicada, que fue Chacho Álvarez, nunca más pudo tener alguna relevancia política. ¿Okay? Entonces me parece que lo más probable es que la coalición se mantenga con grandes tensiones ahí adentro, pero que no haya una fractura. Pero bueno, tampoco lo sé, esto es un tema complejo. Piensen ustedes en un escenario económico con dificultades, uno necesita poder político, sobre todo porque va a tener que ir mejorando los números fiscales, y bueno, esto sin poder político, con el poder político muy licuado, un presidente que no despierta respeto, por ponerlo de alguna manera, genera un problema. La segunda cuestión es que el escenario internacional no sería tan favorable como el tuvo en la primera parte del año actual. Eso ustedes lo saben probablemente, o algunos de ustedes mejor que yo. Hay mucha preocupación con el riesgo de sequía, puede ser una sequía moderada que no mueva el amperímetro. Recuerden que parte de los problemas de Macri del año 2018 fueron por la sequía, que fue bastante más que una sequía moderada. El riesgo de la Niña es un tema que si cuesta un poco, unas pocas toneladas, no es relevante desde el punto de vista macro, pero si tiene un efecto más significativo, complica. Después tenemos un dólar más fuerte en el mundo, de la mano de la expectativa de que la Fed va a normalizar antes que el Banco Central Europeo y otros bancos centrales. Esto en general está asociado con precios de las commodities menos convenientes. Hay problemas en la economía de Brasil y además sabemos que el precio de la soja bajó algo. La siguiente cuestión es que el margen de maniobra es escaso, por lo que dijimos antes. Y después tenemos que, esto ahí si yo diría, lo otro, tenemos siempre alguna incertidumbre, sobre todo en el tema climático, el tema que va a pasar con la coalición de gobierno, pero yo diría que hay poca incertidumbre respecto de que la inflación reprimida de este año, en alguna medida va a tener, aunque sean algunas variables, un sinceramiento después de la elección. El gobierno no tiene reservas para aguantar un tipo de cambio oficial apreciado, y además, por lo que dije antes, necesita un golpe en los precios para limpiar el desequilibrio en el mercado monetario. Eso yo creo que va a ocurrir con altísima probabilidad. La discusión pasa más si va a ser un intento de crawling peg o va a ser una devaluación al estilo de Fábrega y Kicillof. Mi impresión es que, como ocurrió en aquel momento, va a terminar en un salto. Recuerden que Fábrega y Kicillof intentaron un crawling y después finalmente terminaron haciendo una devaluación que, si no recuerdo mal, fue del 30%. Entonces uno va a tener un primer... ¿Cuándo va a ocurrir eso? Es más difícil de decir, pero yo creo que eso va a ocurrir, y uno va a tener un primer semestre con inflación otra vez en el entorno de más cercana al 4 mensual que al 2,5 con el cual coqueteamos en algunos de los últimos meses. En estos 6-7 meses que tenemos por delante está la discusión con el fondo. A ver, el fondo, uno tiene vencimientos el año que viene de 18.000 millones de dólares de capital, más otro tanto en el año 2023. Argentina no tiene los recursos para pagarle al fondo esa cifra. Tampoco parece que haya alternativas, o sea, esto que se estuvo entreteniendo de conseguir préstamos bilaterales para pagarle al fondo y no tener la disciplina de un programa con el fondo, omite que hasta los propios chinos te piden, para el financiamiento de las centrales del sur, te están pidiendo que tengas un acuerdo con el fondo para dar financiamiento. Quizás podría haber algo de Rusia, pero parece de todas maneras una cifra acotada, digamos. Ningún país democrático, digamos, porque había una especulación con España o México, bueno, rinden cuentas en el Congreso de prestarle plata a un gobierno que si tuviera que salir al mercado hoy tendría que pagar 20 y pico % en dólares, prestarle plata a tasas, requiere alguna explicación política que por ahí en países como Rusia o China serían más fáciles de dar, no se darían, pero en países más democráticos son más complejas. Entonces, cuando uno analiza, uno descarta esto, Argentina tiene dos opciones: o va a default con el fondo o arregla con el fondo. El default con el fondo lo único que haría es coordinar, a mi juicio, una corrida adicional contra el peso. Eso pegaría en la brecha cambiaria y me parece que la señora es consciente de eso, por lo tanto quizás tenga que verlo, o ver la primera parte, pero me parece que ustedes fíjense además que mientras salen los videitos de la Cámpora sugiriendo que no hay que pagarle al fondo, pasó lo mismo que cuando Máximo Kirchner salió a decir que con la ampliación, con los 4.400 millones de dólares había que gastárselos
y no pagarle al fondo hasta que la madre dijo había que paguémosle al fondo, que es lo que han hecho hasta ahora. Y eso es lo que va a volver a ocurrir en diciembre probablemente. Así que yo no le daría ninguna trascendencia a todos estos fuegos de artificio que hay previos a la elección del día 14. Acá la pregunta es si a la señora le conviene o no radicalizarse y bancarse una brecha de niveles estratosféricos. Y mi impresión es que ella sabe, por más que ha equivocado mucho en política, que la gente común por ahí no entiende mucho de qué es lo que mueve el tipo de cambio, no entiende mucho de la macroeconomía, pero sabe que si el tipo de cambio blue está alto, eso es malo para su bolsillo, tarde o temprano, y es una licuadora de poder político. En el escenario alternativo, que para mí es el escenario por lejos mucho más probable, que se acuerda con el fondo y se evita el default, bueno, ahí uno va a tener, ¿qué le está reclamando el Fondo a Argentina? Bueno, básicamente dos cuestiones. Traeme una hoja de ruta fiscal y monetaria, que no hay hoy puesta arriba de la mesa, y segundo, traeme una hoja de ruta para desarmar el control de cambio. No es que el control de cambio se tiene que desarmar ya, pero digamos ya ha habido un dato muy claro respecto de qué parte del control de cambio le preocupa más a los países desarrollados, que son los accionistas del fondo, que es el no giro de dividendos al exterior que hemos tenido desde diciembre del 19 para acá. Argentina ha estado girando dividendos al exterior por alrededor de 15 a 20 millones de dólares por mes, cuando lo normal sería una cifra de entre 10 y 15 veces esa magnitud. Así que por ahí va a venir la discusión, yo creo que al final va a haber acuerdo. Lo que pasa es que ahí, cuando a mí me preguntan, y a otros colegas también, ahora la pregunta de los periodistas, de mucha gente, ¿va a haber acuerdo con el fondo? ¿No va a haber acuerdo con el fondo? Después que firmemos el acuerdo con el fondo, que yo creo otra vez que es el escenario más probable, las preguntas de los fondos de inversión de afuera, de ustedes, del periodismo, va a ser cuándo va a ser el primer incumplimiento de Argentina con el fondo. Y digo esto porque hay un trabajo muy interesante de Daniel Marx, donde él revisa todos los acuerdos que Argentina firmó con el fondo desde el año 1940, no me acuerdo, pero 70 años, y Argentina cumplió uno de todos los acuerdos que se firmaron en el medio. Entonces yo creo que acá, a medida que nos vayamos acercando a 2023, ahí hay que ver muy bien cómo le ponen las metas trimestrales y los compromisos pero bueno, va a haber algún incumplimiento por parte del gobierno y el riesgo de incumplimiento va a ir subiendo a medida que nos acerquemos al 2023, seguramente con la intención de dejarle un muerto al gobierno que siga, que seguramente va a ser de otro signo político, si que se repite la elección de medio término. Así que no es que el acuerdo con el fondo es necesario para evitar un mal mayor. Seguramente algo va a descomprimir la situación, pero poco, porque el principal problema no es si tenemos deuda con el fondo o no, el principal problema es la falta de credibilidad, por más que lo otro es relevante, ¿no? La falta de credibilidad que genera el gobierno. Entonces, bueno, nosotros en ese escenario, esto después se los van a distribuir, lo que vemos es 2 años complicados, una economía de paddle through, como dicen los americanos, bajo crecimiento y alta inflación, aún con el fondo adentro, con una devaluación que el año que viene va en línea con la inflación, como se veía en la última línea. Pero esto, bueno, si quieren lo podemos discutir después. Como me queda poco tiempo, déjenme ir un poquito al 2024. Acá va a haber una gran oportunidad, por varias razones. Piensen ustedes que Cristina le dejó a Macri una bomba de tiempo en 2 frentes, con 2 mechas, digamos. Una mecha fiscal, un déficit primario de 4 puntos del PBI, un déficit total de 6, pero hay un montón de pasivos contingentes. Y además le dejó un déficit externo de cierta relevancia y además atraso cambiario. ¿Por qué Cristina pudo entregar el gobierno con un atraso cambiario en el tipo de cambio oficial tremendo? Porque le inyectó, y no tenía acceso al crédito internacional, porque le inyectó a la economía dólares de donde los sacaba de las reservas del Banco Central. Para el caso es lo mismo. Me da lo mismo si me endeudo en dólares que si te saco los dólares de un cajoncito donde los tenía guardados. Macri, en sus primeros 2 años, lo primero que hizo fue rápidamente ir a arreglar con los holdouts para poder acceder al crédito internacional. Por diversas razones no corrigió el desequilibrio fiscal, siguió manteniendo un déficit primario muy alto, de alrededor de 4% del PIB en los 2 primeros años de su mandato, y cómo lo financió con endeudamiento externo. Es de manual que si uno financia déficit primario con endeudamiento externo, genera atraso cambiario.
Ahora, de acá al 2023, uno puede jugar un poquito, atrasar un poco el tipo de cambio como vimos, pero es una cuestión temporal, porque no tienen ni las reservas ni tienen el acceso al financiamiento internacional. Entonces, lo que nosotros sabemos, más allá de cuán difícil o cuán fácil sea el 2022 y el 2023, es que el próximo presidente que asuma, el día de diciembre del 2023, al menos no va a tener el mismo problema que tuvo Macri, no va a haber un atraso cambiario pavoroso, porque no hay posibilidad de hacer un atraso cambiario pavoroso. Y el ajuste externo en alguna medida, o en buena medida está hecho. Fíjense un poquito este que está puesto ahí. Esto es nada más que mostrar el precio de la soja en Chicago, en el eje de la derecha, y el salario promedio del sector privado, que se llama el RIP, medido en dólares oficiales. Obviamente, cuando la soja se dispara respecto al salario, yo tengo margen para la economía. Pero fíjense que en el kirchnerismo, a medida que subía la soja, subía el salario del sector. Ahora llega un momento que se ignoró que la soja bajó. ¿Y cómo se ignoró acá? Bueno, básicamente porque se usaron reservas. Acá está el efecto de eliminar el control de cambio, pero después se volvió a subir el salario en dólares, producto de conseguir financiamiento para el déficit primario que decíamos antes, ignorando la realidad del precio de la soja. Bueno, finalmente uno va hacia la restricción que le impone los precios de sus principales productos de exportación. Y fíjense que ahora hemos tenido la suba en la soja, bueno, una baja y alguna suba de acá que por lo que dije antes va a ser temporaria. Si yo además hago esta cuenta, la línea azul la pongo en dólares constantes, es todavía más marcado. Y esto que tienen acá es la caída del salario medio en términos reales, no en dólares. Entonces fíjense que el gobierno, y esto es muy difícil, no se va a poder revertir otra vez, porque no va a haber, salvo que haya un boom en el precio de la soja, lo que uno va a tener es una economía que el punto de partida van a ser salarios en dólares relativamente bajos y una caída acumulada fenomenal del salario real. Entonces eso da un margen. Esto es, por eso yo acá en esta, esto es muy distinto que el año 2001, el final de la convertibilidad. Porque en aquel momento la sociedad tenía que darse cuenta que la forma en que había vivido 10 años no estaba más disponible después de la devaluación de Brasil y con precios de los productos de exportación por el piso. Y que uno tenía que hacer una corrección. Pero muchas veces la gente no entiende esto. Y necesitó ver la piña, la desordenada salida del 2002, para entender que eso no estaba disponible. Bueno, acá no hace falta ninguna piña, porque en realidad el gobierno que viene no tiene ese problema, en alguna medida se lo va a sufrir el gobierno actual. Entonces, lo que uno tiene es un punto de partida que, al menos en el tema externo, va a ser mucho más llevadero que el que heredó Macri. Y en el tema fiscal, aun si no se corrige el desequilibrio primario, que ya hoy es menor que el que dejó Cristina, las consecuencias sobre la inflación van a ser mucho más evidentes, con lo cual también eso le va a dar espacio al gobierno que venga. Es decir, acá no se puede eludir pagar las consecuencias de los desequilibrios macroeconómicos. Ahora, esto todavía, y con esto termino, no se refleja en el precio de los bonos en dólares y algo se refleja en el precio de las acciones. Ahí lo que tienen es lo que uno tiene el año 2013, el riesgo país, esta es la PASO y esta es la elección de medio término. Ahí fíjense que cuando Cristina pierde la PASO del 2013 hay una compresión de riesgo que después se mantiene, esto ya acá cuando asume Macri. Acá eso no está pasando, bueno, porque uno ve, yo creo que el mercado está viendo 2 años complicados, en los progresos más tema para la gente de GMA Capital que para mí. Sí se ve algo distinto en acciones, pero tampoco nada muy relevante. De hecho, en los últimos días empezamos a tener el Merval en dólares, medido a dólares blue, perdiendo combustible respecto a lo que pasó en el año 2013. Entonces, bueno, sabemos que hay dificultades, pero al menos tenemos algo que a medida que nos vamos acercando al 2023 debería ayudar a anclar expectativas, es que un gobierno que ha sido, a mi juicio, muy ineficaz en pensar la política económica y en ejecutarla, debería salir del radar por lo menos por algún tiempo. Con eso paro para no excederme más de lo que ya me excedí, porque iba a hablar media hora y hablé un poquito más. Así que bueno, vamos a Neri, creo, ¿no es cierto? Así es, gracias Daniel por la presentación muy clara. Tengo muchas cosas para preguntarte, así que algunas de las que me anoté empiezo a disparar. Vos comentaste que
había poco margen para que los bancos sigan cargando su mochila con activos del Tesoro, y que además la demanda de pesos no va a ayudar en este contexto, obviamente, de inflación al alza y pérdida de confianza. Pero por el lado de los pasivos remunerados, si bien 9% del PBI parece mucho, la tasa negativa quizá te da un poco de margen. Entonces, yo te quería preguntar si en este contexto, en el cual parece que el Banco Central no tiene capacidad de reacción desde la política monetaria, porque lo único que se escucha de la calle Reconquista, por lo menos yo, es la máquina que emite pesos, no se escucha ninguna resolución del Copom o nada parecido. Entonces, la pregunta que yo te hago es si esta falta de credibilidad temporalmente la podemos suplir con una mayor tasa de interés para que por lo menos no sea tan real la tasa que regula los pesos, ¿no? ¿Tiene potencia esta medida? ¿Es suficiente? Bueno, algo, si vos tenés tasas de interés positiva en términos reales, te ayuda desde el punto de vista de la decisión de portafolio. Ahora, el problema para el gobierno, yo creo que ellos sí saben que ahí empiezan ya a jugar al límite, porque si eso te sale mal, la magnitud del ajuste, digamos, de la explosión, por ponerlo de alguna manera, puede ser muy distinta del riesgo que tienen hoy. En la concepción que como esta gente ve la cuestión, ellos la represión financiera con tasas negativas lo ven como positivo, no lo ven mal. O sea, sería salirse de algo. Yo creo que lo normal es tratar de tener una economía con tasas de interés moderadas, positivas en términos reales, no ir a las supertasas del final de Macri, porque eso también te genera problemas y también tiene algo que ver con, más allá de los problemas de confianza y de expectativas, que después te ponen en riesgo de reperfilamiento de deuda. Entonces yo te diría que el gobierno va a tratar de evitar eso. Tienen esa posibilidad de jugar eso. Pero yo lo veo más a medida, o sea, vos en términos de incentivos, también que esta gente ha sido tan cortoplacista que hace cosas cuyo costo van a pagar ellos, eso se ve en la elección, pero porque acá están jugando una elección muy importante y la presión de la señora sobre el resto debe ser muy importante, porque ella se juega mucho más que el promedio en esta elección de medio término. Ahora, yo veo que eso puede ser un intento más cerca del 2023, porque ahí la idea es, yo pongo la cosa que me da aire hoy, y si después tengo una inconsistencia por el déficit cuasi fiscal, le dejo un muerto más grande al gobierno que sigue. Eso yo no lo descarto, ni en el frente fiscal, ni en el cuasi fiscal, ni en el frente cambiario. Lo que pasa es que para hacer eso en el frente cambiario tienen que tener reservas, que eso es lo que no tienen. Entonces, por eso yo creo que mucho no pueden hacer. Ahí pueden hacer una cosita como hicieron ahora, pero no mucho más que eso. Entonces, creo que no lo han tratado de evitar todo el tiempo. Yo otra vez, en un escenario normal, lo que uno tendría, no tendríamos esta discusión, tendríamos un Banco Central creíble, un Banco Central que trataría de influir en las expectativas de inflación y en la inflación, y como está pasando en alguna medida en Brasil, que vos mencionaste el Copom, subir la tasa de interés para tratar de leer expectativas. Hoy, de hecho, nota al pie, si ustedes miran en el debate en Estados Unidos sobre la aceleración de la inflación, los que son más optimistas, en el fondo, el argumento central es, mira, si el tema no es mediana contra el promedio de la inflación, qué sé yo, si esto es una cuestión de bottlenecks en el supply, pero en el fondo, al final, la diferencia es que el Banco Central es creíble. Si perdemos esa credibilidad, y los problemas son otros. Porque recordemos, cuando hubo que ganar credibilidad después de una década y media de alta inflación en Estados Unidos con Volcker, la credibilidad como se gana con una tasa de interés que va por las nubes. ¿Okay? Y ahí toda la región entró en default en la deuda y sufrimos las consecuencias. Entonces digo, esto hoy sería lo que habría que hacer en un país normal, manejado con prudencia y tratando de evitar que el déficit fiscal te explote. Esta gente va a tratar de evitar eso todo lo que pueda. Me parece que prefieren menos financiamiento con deuda y más inflación que tratar de ajustar la tasa de interés. Por lo menos significativamente, si no me decís van a mover la tasa de interés un punto, no mueve mucho el amperímetro. No, bueno, esta cuestión de la tasa de interés también está vinculada con otra pregunta que te voy a hacer. Obviamente, esa pregunta queda colgando y además le sumo un escenario de corrección de tipo de cambio, ¿no? Si va en un esquema de crawling peg acelerado por encima de, por ejemplo, no sé, el 34% que rinde la tasa Badlar, o para hacerlo más simple, el 38% del ELIC, bueno, el productor va a tener un incentivo para retener el grano, ¿no? Obviamente.
con esta tasa real negativa estamos financiando la fuga, incluso al contado con liqui a 215 Obvio. pesos. Entonces, hay una inconsistencia temporal que, como Sí. yo o sea, coincido con vos, que ese crawling peg ya nace muerto. Por Pero eso bueno, yo creo que no van a intentar un crawling peg, pero van a terminar. Eso se va a parecer a lo de Fábrica de Kicillof. Intentaron un crawling peg por las razones que vos bien marcás, no funcionó, y por lo tanto terminaron haciendo el one-off, que tiene siempre el riesgo del cimbronazo del one-off, pero el día después te cierra, porque vos ya a los tenedores de peso le pegaste el golpe y a partir de ahí el tipo decide si le conviene o no le conviene. A ver, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio oficial? Si se mantiene, si uno calcula que se va a devaluar menos o en línea con la tasa, te quedas en pesos, porque ya el golpe te lo pegaron. bien. Bueno, y vinculado a esto que te había empezado a preguntar sobre la necesidad del service de la economía, ¿viste? Como un auto ya tiene determinado kilometraje, determinada cantidad de ajustes, en realidad desajustes o desequilibrios que se van acumulando, hay que pasar por el mecánico. Entonces, en este caso, que vos le asignás alta probabilidad de ocurrencia, tanto para limpiar el exceso monetario, como dijiste, como también para empezar a ver la cuestión de tarifas, ¿no? Yo hacía la cuenta, desde agosto de 2018 ahora, la electricidad y gas tendría que subir o sea, tendría que multiplicarse 2,5 veces el precio para compensar lo que fue la inflación. Sí. Eso es el ajuste que hay. Entonces, ¿vos cómo ves ese tipo de corrección? Si bien la del dólar parece inevitable, la de tarifas, ¿es evitable? ¿Es inevitable? No, es inevitable. Yo creo que, a ver, el propio gobierno está trabajando en una corrección segmentada por ingresos. O sea, vos fíjate que acá, otra vez, uno tiene que leerlos. Míralo a Guzmán. Cuando Guzmán te habla de ajuste fiscal, está, lo único que él lo mira es desde el punto de vista si baja el gasto o no. Lo que es por impuesto, como que no fuera ajuste fiscal, lo cual es una versión equivocada de la vida, ¿no? Y acá igual, si las tarifas se las vas a hacer pagar a la gente de ingresos medio para arriba, probablemente los votantes de ellos son menos que en los ingresos medio para abajo, por lo tanto les importa menos. Ahora, esto es a nivel de equipo económico. A nivel de gobierno, no, y ayer hubo una resolución de la Secretaría de Energía hablando de que iban a mantener los subsidios tarifarios, las tarifas sin moverse durante tiempo. Vos fíjate que hay, hasta donde nosotros sabemos, 3 equipos trabajando en propuestas de segmentación de tarifas por ingresos. Uno de los equipos estaba más avanzado, tenía una propuesta, esa propuesta aparecieron algunos detalles de esa propuesta la semana pasada o la anterior, no me acuerdo bien, en el diario El Día de la Plata. Pero si eran equipos que estaban trabajando en reserva. ¿Qué pasó? Bueno, alguien se lo filtró al diario. ¿Quién se lo filtró al diario? Yo te puedo decir quién se lo filtró al diario. Basualdo. ¿Para qué se lo filtró? Para tratar de parar incluso el aumento de tarifas segmentado por ingresos. Entonces vos ahí tenés un problema que ha estado en este gobierno dando vuelta, que es que adentro tienen una confusión, primero, visiones muy distintas, y una confusión respecto de los límites que tiene. Guzmán eso lo tiene más claro, porque él obviamente por eso, ahora, ¿qué autoridad tiene Guzmán cuando quiso echarlo a Basualdo y no pudo, que es su subalterno? Cosa que es muy común, porque ahora vimos que Feletti dispuso el control de precios y ni Guzmán, que no es su jefe directo, pero es el ministro de Economía, ni su jefe directo, que es Culfas, tenía ni idea de lo que Feletti iba a hacer. Bueno, ese tipo de cosas son cosas que es lo que uno tiene que mirar de cómo sigue la coalición de gobierno, porque acá, además de la visión equivocada respecto de lo que funciona o no funciona en economía en el mundo, de la visión equivocada en muchas dimensiones de lo que es lo fiscal, la reestructuración de la deuda, en un montón de cuestiones, a mi juicio por lo menos, has tenido una gestión espantosa, donde vos le has metido ministros que este tema de las múltiples cabezas, ministros que responden a uno, pero los secretarios que están abajo de Estado responden a otro, y los subsecretarios responden a otro, y además llenaste de militantes, cosa que por ahí no había ocurrido tanto en el pasado, abajo, en las áreas donde tiene. Entonces tenés un Estado que gestiona mal y con poca gente que entiende qué es lo que está haciendo. Vos fíjate que en tarifa, para ir a tu cuestión, Cristina pone en los entes reguladores a los 2 tipos más radicalizados, que eran los que ella... Había todo un espectro en energía. Puso a los 2 más radicalizados, que eran los 2 más cercanos a ella. Entonces, ¿eso cambiará? ¿No cambiará? Bueno, qué sé yo. Ahí va a haber alguna presión del fondo bastante importante. Y en realidad, más que la presión del fondo, va a haber presión de la oposición, porque si la oposición es... A ver, los aumentos de tarifas fueron muy impopulares en la época de Macri. Te lo dice cualquier medición. Si vos estuvieras en el pellejo de la oposición
Y el gobierno te está llamando a compartir los costos del ajuste, ¿no es cierto? Cosa que obviamente tenés que ser un tonto si pagás eso, pero al menos antes de sentarte a conversar, yo lo único que le diría es, che, Guzmán, volvé después que subiste las tarifas. Si no, ni podemos hablar, porque si no me dejas todo el muerto a mí, ¿qué te soy tonto? ¿Qué pagar yo los costos de las cosas que no haces vos, de las cosas que quieren hacer Máximo y Basualdo? Entonces va a haber una presión ahí. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Si es con la segmentación por ingresos. Bueno, segmentación por ingresos, no sé, pero no quiero demorar mucho, porque por ahí no les interesa esto. No es fácil hacerla, en realidad no se puede hacer mirando el domicilio del tipo, porque yo puedo alquilarte un departamento y el que paga la tarifa sos vos, yo soy de altos ingresos, vos no, entonces a vos te cobran en función de mí. Entonces lo tenés que hacer con variables externas mirando el usuario. Se ha hecho en otros países, Colombia es un ejemplo, se puede hacer, y en eso entiendo yo que está trabajando Guzmán con su equipo, o es por lo menos uno de los equipos que está trabajando ahí. Ahora después, ¿en qué termina? Veremos. Bueno, y viendo un poco la película general del ajuste, de la salida, de cómo cierran los desequilibrios, ¿no? que es un poco lo que viene esta charla, lo que trae. Esta situación a mí me recuerda, obviamente no había nacido, el año 1975, tuvimos 2 años de fiesta populista con el plan Gelbar, que hace poco el gobierno también reivindicaba, pero los desequilibrios se acumularon de una manera fenomenal. Y llegó un momento que, como bien dijiste, se quedaron sin reservas, el ciclo stop and go de la historia volvió a aparecer y había que pagar la cuenta. Entonces, ahí apareció Celestino Rodrigo, un ministro que duró 50 días en su cargo, pero que en la memoria de los argentinos quedó para siempre, y la inflación del año 75 se disparó a 340%. Entonces, viendo que vos no ves un escenario de hiper, como lo dejaste muy claro, la pregunta es, ¿cuánto le asignás un escenario símil Rodrigazo? Y tienen que ser muy burros para decir. Yo alguna vez he dicho públicamente, nunca hay que subestimar la capacidad de cometer macanas de este gobierno. Pero, digamos, la situación, a ver, ¿qué tenemos de paralelo? Por eso es paradojal. Vos te marca un poco esto, que Feletti haya hecho diciendo que grande el plan de control de precios de Helvar, te marca la visión equivocada. Por eso lo tiene mucha gente de izquierda, que tienen como referencia el 74, donde los salarios eran muy altos en el 74, pero que eso no era sostenible. El plan de Helvar en realidad era inconsistente desde el momento cero. ¿Por qué era inconsistente desde el momento cero? Porque se sostenía con un precio del trigo en aquel momento excepcionalmente alto. Entonces ellos le dan al déficit fiscal, le dan a la emisión monetaria y tenían un flujo de dólares para bancar la cosa. Cuando se cae el precio del trigo, y además se muere Perón, lo cual genera una crisis política de envergadura, viene el Rodrigazo. Yo estaba vivo en el Rodrigazo y te puedo decir que el aumento de combustibles, el día siguiente del aumento de combustible, que no me acuerdo fue 500%, una cosa así, no veías autos en la calle. A mí me quedó esa imagen del año 75, la calle vacía, porque había sido una cosa que es sincerar. Ahora, ¿eso puede ocurrir? Bueno, necesitas, vos pensás que en aquel momento el déficit fiscal, que se financiaba casi todo con emisión, era más alto que el actual. Y es 12%, ¿no? Claro, entonces vos tuviste una situación de descontrol fiscal, una situación de descontrol político, donde vos tenías los sindicatos reclamando aumentos salariales que lo único que hacían era retroalimentarte las expectativas negativas. Tenías una presidenta con una debilidad crónica, o sea, el referente se había muerto en el año 74. Es decir, a ver, vos podés hacer un paralelismo y decir, bueno, el presidente que tenemos no tiene poder político. Por eso es muy importante si se mantiene la coalición. Pero vos tenés algunas patas de la coalición que yo no mencioné, que son los gobernadores, que han sido la pata ignorada de la coalición, pero donde a ellos también se les licuó el poder político si te vas a una aceleración inflacionaria. Y como bien recordaba Paine ayer, fueron los que en su momento los frenaron a Duhalde en la radicalización. Le dijeron, che, ponete serio. Ahí apareció La Baña, que la verdad que él no sabía si iba a durar un mes. Yo eso lo sé porque un día me encuentro a Guillermo Nielsen caminando por la Vuelta de Fiel, que se había ido a comprar un traje para la Asunción, y me dice, no sé si lo voy a usar mucho tiempo, nada más que un mes, me dijo. Esa era la expectativa de lo que había un lío en ese momento, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, hubo algunos resortes del poder del peronismo que trataron de poner cierta cota a un experimento muy loco. Entonces,
yo no creo que estemos ahí, no creo que estemos en esa situación. Vos necesitas una combinación de déficit fiscal más alto que el actual, descomposición política, la baja en el precio del trigo, porque hoy te bajó la soja, pero no fue de la magnitud que hubo en aquel momento. En fin, me parece que estamos todavía lejos de ahí. Pero bueno, si se radicalizan, ayer, por ejemplo, Feletti sacándose fotos con Vallejo no ayuda a tranquilizar los ánimos. O sea, parte de lo que tiene que ocurrir después del 15 de noviembre es que el cambio de gabinete que va a ocurrir tendría que ser así para bien. No es lo que ha ocurrido hasta ahora. Pero bueno, estábamos camino a la elección. Veremos. O sea, esto es difícil porque depende más de la política. Y yo creo que al final, otra vez, lo dije medio al pasar, pero si ella hace control de daños, sabe que con ese camino se licúa. O sea, una cosa es terminar como Chacho Álvarez, otra cosa es terminar como Isabelita. Entonces yo lo único que haría, si me preguntara ella, que no me pregunta obviamente, pero si yo fuera el economista o el análisis político, le pondría una foto de Isabelita. Acá es lo que tenés delante, si te equivocas. Acá es lo que tenés delante. Isabelita tenía menos causas judiciales que ella, así que peor que Isabelita. Entonces yo te diría, no sé, yo creo que al final el instinto de preservación va a ser que, como en alguna medida ocurrió hasta ahora, mientras Máximo saltaba diciendo gastémonos los DEC, la madre dijo úsalo para pagarle al fondo. Otra vez, recordaba el otro día, creo que era Florencia Donovan, después del 2019, no, Cristina, a ver, yo siempre pensé que Cristina, y eso lo hemos dicho públicamente, si querés algún acierto que tuvimos, que el kirchnerismo nunca iba a ir hacia la sensatez, cada vez que cambiar iba a ser para peor, y de hecho ocurrió eso. Ahora eso es distinto de decir que no entienden las restricciones. Vos fíjate que Cristina, después de perder la elección de medio término del 2013, recordemos, le pagó a Repsol 5.000 palos, Kicillof lo que sería hoy la Cámpora le decía afanémonos en la empresa, no le paguemos, pagó 500 palos en el CIADI de juicios y devaluó 30%. ¿Y eso quién lo decidió? ¿Vudú? No, lo decidió Cristina. ¿Lo decidió Kicillof? No, lo decidió Cristina. Entonces yo creo que ella entiende al final las restricciones. Está bien que la situación hoy en términos de brecha es mucho peor de la que había en el año 2013. Pero bueno, ahí nos metemos en un territorio que no es el mío. Seguramente ustedes han tenido o van a tener analistas políticos, así que hay que preguntarle esos paralelismos. El 13, el Rodrigazo, si ella tiene miedo a ser Chacho Álvarez o Isabelita, yo creo que esas son las preguntas relevantes. Porque en definitiva dependemos del humor de esta señora. ¿Ok? Bien, bárbaro, Daniel. Le recuerdo al público que pueden mandar las preguntas que tengan para Daniel o para mí eventualmente si quieren ver algo más de mercado. Tengo otra acá que yo justo ayer lo ponía en Twitter, ¿no? Que pasaron 14 meses desde el canje, solamente 14 meses, de esta reestructuración vendida como la más exitosa de la historia, que apuntaba a una exit yield de 11%, que los bonos rindían 11%, pero hoy los rendimientos están arriba de 20, como bien comentaste vos antes, y los bonos valen 33 centavos de paridad, a pesar de que nos ahorramos 38.000 millones de dólares en una década a pagar. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿qué falló? Y todo falló. Todo. En algún momento había rumores de que el gobierno hablaba de exit yield de un dígito, ni siquiera 11, más abajo todavía. En los Excel lo hicimos. Era muy poco probable, pero lo hicimos. Yo creo que a ver, ¿por qué estaba todo mal? Porque si vos vas al PowerPoint de marzo del 20, previo a la pandemia, que lo habían hablado con el fondo, de hecho tenían una proyección de mediano plazo, en ese cuando él va al Congreso, Guzmán, y presenta el tema de la deuda, hay un slide, que si quienes lo buscamos lo podemos ver, donde él hace el ejercicio de sostenibilidad de la deuda. Entonces dice, la deuda paga un interés de 6,7%, si no recuerdo mal, era un poquito menos de 7%. Para hipótesis de crecimiento de la economía, acuérdense que la sostenibilidad de la deuda, si uno la quiere aproximar, es la tasa de interés menos la tasa de crecimiento de la economía, multiplicada por la relación deuda-PBI, ese es el superávit primario que necesitas para mantener la deuda constante. Entonces, él hace la cuenta, pone distintos escenarios, pero te daba, pone la deuda, que era 100 puntos del PBI, lo que fuere, te hace la cuenta 6, 7, menos 2, 3 de crecimiento, y te daba que necesitabas un superávit primario de 3 puntos del PBI para arriba, y aún en los escenarios más favorables, con supuestos más optimistas, era altísimo. Entonces te dice la deuda es insostenible. Ese PowerPoint está mal. Piensen ustedes que él es especialista en deuda,
Así que en realidad yo creo que es, primero tiene un error que debe estar hecho a propósito, porque computa toda la deuda, incluyendo la deuda intrasector público, pero te toma la tasa de interés que pagaban los bonos privados, cuando nosotros sabemos que los bonos que tiene el Banco Central pagan 0, o casi 0 de tasa de interés. Entonces, si vos vas a tomar el total de deuda, tenés que tomar la tasa promedio ponderada. Si no, tenés que sacar la deuda intrasector público. La segunda cuestión que vos tenés que hacer es que la tasa de interés en dólares son dólares nominales. Y en el mundo hay inflación. Entonces, si vos le sacabas una inflación, si querés 1,5, para no poner 2% anual, que era la inflación más tradicional de los últimos años, y hacías la corrección de la tasa de interés, te daba que la deuda era sostenible con un superávit primario cercano a 0, de medio punto del PBI, una cosa así. Entonces, ya de movida, él tenía el diagnóstico equivocado, que si vos lees cosas que Guzmán escribía en el año 2016, criticando la deuda, por ejemplo, él tenía un diagnóstico equivocado en 2 dimensiones. Uno hablaba de la deuda, porque en realidad tasa de 6,7 no eran tasas exorbitantes, eran altas comparado con Perú, con México, pero no eran exorbitantes. ¿Okay? Entonces vos tenías una deuda que tenía un problema de liquidez, no de solvencia. Entonces cuando vos vas al sector privado, que era consciente de eso, porque yo lo he hablado con los grupos de acreedores, y los tipos dicen, ¿por qué me están reestructurando? O sea, venime a pedir pedal, no baja de cupones. ¿Me entendés? Bueno, se plantea una reestructuración que ya venía mal parida desde el principio, porque quisiste... En realidad, uno no sabe qué hubiera pasado si Macri hubiera ganado la elección del 19, pero Argentina no tenía un problema de solvencia, sí tenía un problema de deuda corta. Tenía un problema de liquidez típico, te vencía mucho en el corto plazo, y eso es lo que podías tener que lidiar por ahí, pero ya era una reestructuración mal parida. La segunda cuestión es que Guzmán invierte el ordenamiento lógico. Cuando vos te sentás a discutir con los privados, tenés primero un programa con el fondo. Entonces vos primero arreglás con el fondo, y después le decís a los privados, este es mi programa macroeconómico, está validado por el fondo, acá está cómo vamos a reestructurar. Vos fíjate que el fondo, ahí sí, que eso no lo dicen, ellos se llenan la boca hablando de que Lipton y compañía terminaron subsidiando al gobierno de Macri para ganar la elección, pero no miran que en realidad el fondo participó en una reestructuración en la cual ellos te decían, mi deuda es senior, cosa que los tenedores de bonos sabían, nadie puede decir que no lo sabían porque esa es la regla, yo no pongo nada. A mí dame las 18 lucas en el 22 y en el 23. Porque en el momento que se hace la reestructuración estaba planteado así. Entonces vos también tuviste ahí una cosa que no fue habitual. Entonces vos le pedías a los inversores un acto de fe. Entonces ya partió, y con todo este ruido era muy difícil que vos te fueras a un exit yield muy favorable. Ahora, ¿qué viene después? Después viene la pandemia. Entonces vos en la pandemia, naturalmente, te genera complicaciones. Pero después de la pandemia, el gobierno empieza a revelar que no es que no tiene un programa económico, que es grave, es que si revela el que tiene una parte de la coalición de gobierno, es más grave todavía. Porque te apareció Vicentín, te apareció, qué sé yo, N medidas que podemos comentar que han tomado que van en contra de lo que es razonable. Entonces, claro, ahí, si vos lo que estás viendo es que esta gente tiene una versión de populismo inconsistente, y bueno, los bonos valen lo que valen. ¿Y por qué no empiezan a reaccionar? Por eso lo dije al pasar. Para mí, pero esto es una idea de ustedes, no reaccionan todavía porque la gente mira hacia adelante y dice, ¿cuánto falta para el 10 de diciembre del 2023? Una eternidad falta. En términos financieros es una eternidad, con bonos que además tienen cupones muy bajos, con lo cual ni siquiera tienen mucho cargo. Entonces yo creo que hay un montón de cosas, pero claramente el otro día, no sé, no fuiste vos, fue otro, un chico de afuera que tuiteó, comparó la evolución del rendimiento de los bonos por reestructuraciones, en varias reestructuraciones. Y obviamente la Argentina fue un desastre. Porque lo que no se entiende acá es que vos, ¿para qué reestructurás? Una reestructuración exitosa, ¿cómo se mide? Cuando vos volvés a acceder al mercado. Sabés que hay un tiempo que no vas a acceder. Ahora acá, lo de acceder al mercado luce muy distante. Entonces, en realidad, la reestructuración ha sido un desastre. Pero bueno, no podía salir de otra manera cuando la planteaste mal de entrada. ¿Ok? De entrada estuvo mal planteado esto. Ok. Te hago la última, Daniel, viene del público.
pensando también quizá en la restricción que tenemos presupuestaria para 2022, ¿no? Y la forma de financiar el déficit, y viendo cómo lo que ha sido adelantos transitorios y particularmente el giro de utilidades ayudó al Tesoro para seguir adelante. Yo juego con vos al juego del sombrero. Hoy te pongo el sombrero de Miguel Pelle y te pregunto, ¿te conviene devaluar después de las elecciones para generar una ganancia artificial contable en el central y transferir, o el plan postergar y vemos en 2021? Te conviene hacerlo antes del 31 de diciembre. Pero ha habido muchos ejemplos de esta gente que no miran el mediano plazo. Yo creo que PSE es de los que debería, el que probablemente, si hay gente en el gobierno que mira un poco más allá, son PSE y Guzmán, por un defecto profesional de mirás. Pero bueno, mi impresión es que eso debería ocurrir antes del 31 de diciembre. De hecho, hay una semana, porque te pueden decir no quiero afectar la fiesta, bueno, tienen unos días ahí antes de que cierre el año para hacerlo. Pero si no, va a ocurrir como ocurre normalmente en la Argentina, cuando baja la demanda de dinero, que eso es habitualmente en el mes de febrero. Eso yo diría que son los dos momentos. Diciembre porque les conviene para las utilidades, como vos bien marcás, o febrero porque te lo impone la realidad. Bueno, entonces no te Bárbaro. vamos a preguntar el dólar a fin de año. O si no, que te lo ¿Cómo? pregunten, no te vamos a preguntar el dólar a fin de año. Está Directamente agradecido. Vos que te lo fijate que pregunten ahí el 1 de enero. Te lo pueden preguntar el 1 de enero y estamos todos contentos. en la tabla que arma nuestro equipo de proyecciones, la devaluación está movida para el año que viene. Al revés de lo que yo dije, porque en el fondo, pero yo respeto las proyecciones nuestras, están ahí. Pero yo creo que hay una chance de que lo hagan antes de fin de año. Bueno, nunca se sabe. ¿Ok? Te Bueno, agradezco mucho, Daniel, Daniel. Un placer poder haber hablado con vos, debatido, No, gracias. El placer fue mío. Así que bueno, Fede, todo tuyo. Daniel, muchísimas gracias. Como te dijo A Neri, ustedes. un placer, súper productivo. Yo creo que lo disfrutamos todos, así que quedamos abiertos, especialmente para los participantes, para que cualquier consulta que tengan nos las hagan llegar y obviamente las evacuamos con gusto. Así que gracias a todos especialmente. Gracias, Fede, gracias, Neri, y No, gracias un a los placer. participantes por haberme bancado 1 hora y pico. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.